Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la resolución de la unidad 3 de quinto de primaria. Empezamos. Bienvenidos a los cursos gratuitos de Química, donde la mente se expande y la química es más. Empezamos con la resolución. A ver, vamos con la pregunta 1. ¿Qué nos dice la pregunta 1? Nos dice, a ver, la suma de dos números es 542 y la diferencia es 68. Nos piden calcular la suma de cifras del número mayor. Ya. En este caso bien lo podríamos hacer usando planteo de ecuaciones, pero vamos a usar acá estrategias operativas. En este caso, si me dan la suma de dos números y la diferencia, si yo quiero calcular esos dos números, podemos usar la siguiente fórmula. Mira. Para el número menor, simplemente restamos la suma con la diferencia y lo dividimos entre 2. Y si quiero calcular el número mayor, lo sumamos nada más, ¿no? La suma lo voy a sumar con la diferencia entre 2. Nada más, y entonces tengo el número mayor y el número menor. Ahora, me piden a mí la suma de cifras del número mayor. Por lo tanto, tengo que calcular primero el número mayor. Listo, entonces primero hay que detectar, ¿no? A ver, S viene a ser mi suma. Acá, ¿cuál era la suma? 542. S va a ser 542. D para mí era la diferencia, que en este caso es 68. Entonces ya tengo los datos, ahora sí puedo aplicar la forma. Ya como quiero el número mayor, voy a usar esta forma, ¿no? Del número mayor. Entonces tendríamos que tengo que sumar entonces 542 más 68 y dividirlo entre 2. Con esto calculo el número mayor. Sumamos 542 más 68 me va a dar 610. No, 610. Listo, ahora 610 entre 2 nos va a dar 305. Este viene a ser el número mayor del que nos habla el problema. Pero a mí que me piden, la suma de cifras. Entonces luego voy a calcular la suma de cifras. Sumamos, ¿no? Tengo acá el 3, el 0 y el 5. Lo sumamos sería 3 más 0 más 5. Que esto nos da 8. Ahora sí, busquen las claves y clave la A. Listo, clave la A. Ahora vamos con la 2. En la 2 nos dice, la suma de las edades de un padre y su hijo es de 60 años y su diferencia es de 34. ¿Cuántos años tiene cada uno? Vamos a calcular entonces la edad de cada uno, ¿no? Listo, a ver. Acá de datos que nos dan la suma de esas edades y la diferencia de esas edades. Entonces, si yo tengo la suma y la diferencia, puedo calcular cuál es el número mayor y cuál es el número menor. ¿Listo? Entonces, a ver. Como yo quiero de ambos, pues vamos a usar las dos fórmulas, ¿no? Listo. Entonces, primero hay que detectar cuál es la suma. En este caso me dice que la suma es 60 años, ¿no? Ahí está, S vale 60. Me dice que la diferencia es de 34 años, ¿no? Por lo tanto, D es 34. Ahora sí, vamos a calcular la edad del padre y del hijo, ¿no? Primero calculamos la del padre, que viene a ser el número mayor. Entonces uso la fórmula con la suma, ¿no? Serían 60 más 34 entre 2 nos va a dar la edad del padre o el número mayor, ¿no? Entonces sumamos 60 más 34 nos va a dar 94, ¿no? Entre 2 nos va a dar 47. Quiere decir que el padre tiene 47 años, ¿no? Que es el número mayor. Ahora, usando la fórmula del número menor, voy a calcular la edad del hijo, ¿no? Entonces el número menor va a ser igual 60 menos 34 sobre 2. 60 menos 34 que nos da 26, ¿no? Y 26 entre 2 nos va a dar 13. Quiere decir que el hijo tiene 13 años. ¿Listo? El hijo tiene 13 años. Y bueno, eso es lo que nos pedían, ¿no? ¿Qué edad tiene cada uno, ¿no? El padre 47 y el hijo 13, que sería entonces la C, clave la C. Vamos con la 3. En la 3 nos dice, el señor y la señora Vilches se casaron cuando él era mayor en 15 años. Si el día de hoy las edades suman 117 años, ¿cuántos años tendrá la señora dentro de 3 años? Listo, a ver. Acá lo que es más específico, digamos, lo que vemos más es que nos dice que las edades suman 17, ¿no? Entonces ya nos dan el dato de la suma. ¿Listo? Y acá nos dice, mira, cuando el señor era mayor en 15 años, a ver, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la diferencia de edades de ellos es de 15 años. Claro, porque esa diferencia se mantiene a lo largo del tiempo, no va a cambiar.
Si ahorita tú eres 15 años mayor que otra persona, de acá 20, 30, 40 años vas a seguir manteniendo la misma diferencia de edad, ¿no? Entonces, estos 15 años me hace la diferencia. Entonces, si me dan la suma y la diferencia, ya sé que la voy a usar, ¿no? Si quiero el número menor, la suma menos la diferencia. Y si quiero el número mayor, la suma más diferencia, ¿no? Y se divide entre 2. En este caso me dice, ¿y cuántos años tendrá la señora? Entonces, como acá me especifica que el señor era mayor, quiere decir que el señor es mayor. Entonces, para yo calcular la edad de la señora, tengo que calcular el número menor, ¿no? El número menor, ya que el mayor es el señor. Entonces, yo quiero la señora, usamos la fórmula del número menor. Sería, a ver, primero, ¿cuánto vale la suma de esto? 117, ponemos, ¿no? Que la suma vale 117 y la diferencia es 15 años, ¿no? 15 años, ¿no? Ya hemos explicado por qué es 15 años. Entonces, ahora sí puedo aplicar mi fórmula del número menor, que es la de la señora. Listo, acá tenemos 117 menos 15, esto nos va a dar 102, ¿no? 102 entre 2 me va a dar 51 años. Quiere decir que la señora tiene 51 años. Pero nos piden calcular cuántos años tendrá la señora dentro de 3 años. Entonces ponemos luego entonces la señora, decimos que la señora tiene 51 años. Entonces dentro de 3 años, ¿cuánto será? 51 más 3, ¿no? Ahí está, 51 más 3, que nos va a dar 54. La señora tiene 54 años dentro de 3 años, ¿no? Esa es su edad dentro de 3 años. Buscamos en las claves y la clave es la B. Clave la B. Listo, vamos ahora a la 4. Dice, si al sumar dos números resulta 200, nos da la suma prácticamente, y al dividirlo da como cociente 4, calcula la diferencia de dichos números. A ver, aquí, a diferencia de los ejercicios anteriores, donde nos daban la suma y la diferencia, acá que nos dan la suma, ya, está bien, pero nos da el cociente. Ahora, si a mí me dan la suma y el cociente, ya no voy a usar esta fórmula, porque esta me sirve si me dan la suma y la diferencia. Ahora, si me han dado la suma y el cociente, usaremos la siguiente fórmula. Por ejemplo, si quiero calcular el número menor, ¿qué hacemos? La suma de esos números, lo dividimos entre su cociente más 1, ¿no? Nada más. Ahora, y si quiero calcular el número mayor, ahí está. Si quiero calcular el número mayor, vamos a multiplicar la suma que nos dan por su cociente y eso dividirlo entre cociente más 1. Listo, entonces acá tenemos las dos fórmulas para calcular tanto el número mayor y el número menor si nos dan la suma y el cociente de dichos números, ¿no? Como en este caso. Entonces aquí la suma me dice que es 200, por lo tanto ese vale 200 y el cociente nos dice que es 4. Acá está más explícito, ¿no? El cociente es 4. Entonces, a ver, ¿qué me pide calcular? Calcula la diferencia de dichos números. Entonces, vamos a calcular ambos números, ¿no? Y al final restarlo, ¿no? Listo, entonces empezamos con el número menor, a ver, con el número menor. Entonces, la suma, ya sé que es 200, el cociente es 4 más 1. Listo, entonces tendríamos 200 entre 5, que esto nos va a dar 40. Este 40 es el número menor. ¿Listo? Ahora calculemos el número mayor. Entonces tenemos que el número mayor va a ser igual 200 por 4. No recuerda la fórmula, la suma por el cociente, o sea 200 por 4 entre el cociente más 1, o sea 4 más 1. Listo, resolviendo tenemos, a ver, 200 por 4 me da 800, ¿no? 4 más 1, 5. 800 entre 5 nos da 160. Entonces yo tengo el número mayor 160 y el número menor el 40, ¿no? 40. Y nos piden calcular la diferencia de esos números, por lo tanto, ¿no? Luego calculamos la diferencia, sería 160 menos 40, que esto nos da 120. La diferencia es 120, ¿no? La clave va a ser la B. La B. Vamos con la 5. Con la 5 nos dice, a ver, si la suma de las edades de dos personas es 96 años y la edad de uno de ellos es 7 veces la del otro, ¿qué edad tienen mayor? A ver, primero hay que
interpretar el problema y descubrir qué datos nos dan, ¿no? Si nos dan suma y diferencia, ya sé qué forma de usar. Si nos dan suma y cociente, también ya sé qué forma de usar. En este caso, ¿qué me dan? Dice la suma de las edades, ya, me están dando la suma, listo, es 96, ya. Y dice la edad de uno de ellos es 7 veces la del otro. ¿Qué significa que la edad sea 7 veces la del otro? O que un número sea 7 veces el otro número. Estas 7 veces viene a ser el cociente, ¿ya? Entonces, la edad, cuando me dice la edad de uno de ellos es 7 veces la del otro, me está diciendo que el cociente de las edades es 7, ¿no? 7. Entonces, a ver, si me dan la suma del cociente, voy a tener que usar estas dos fórmulas, ¿no? Si quiero calcular el número menor, esta fórmula, o la del número mayor, tengo esta fórmula. ¿Qué de las dos? Dependiendo de lo que me tienen que calcular. En este caso me dice qué edad tiene el mayor. Entonces voy a usar esta fórmula, ¿no? Y listo, a ver. ¿Cuánto vale ese? Esa es la suma que nos dio 96, ¿no? El dato nos da que es 96. Y el C, que es el cociente, ya sabemos que es el 7, ¿no? Porque nos dice 7 veces la del otro, ¿no? Ahí está, ese es el cociente. Ahora sí puedo aplicar mi formulita. Y tenemos que 96 por 7, ¿no? Porque acá está el cociente, que es 7, 96 por 7, sobre cociente más 1, cociente 7, sería 7 más 1. Listo, multiplicamos 96 por 7, y esto nos va a dar 672. 672 entre 8, ¿no? 7 más 1 me da 8 entre 8. Dividimos y nos va a dar 84. 84, ahí está, 84. Listo, por lo tanto, clave la B, ¿no? B, 84 años. Ahora vamos con la 6. Nos dice, Omar y Raúl deben al banco cantidades diferentes, ¿no? Si sumamos ambas deudas, da como resultado 5.990. Ya nos dio la suma, ¿no? Si sumamos la suma, si una de las deudas es 9 veces la otra, determina la suma de cifras de la menor deuda. Porque ya sabemos, cuando nos dice que un número es X veces el otro número, nos habla de su cociente, ¿no? En este caso, una deuda es 9 veces la otra, que es que el cociente es 9. ¿Listo? Entonces, si me dan la suma y el cociente, puedo usar cualquiera de las dos fórmulas, ¿no? En este caso, dice determina la suma de cifras de la menor deuda. Entonces, yo quiero calcular el número menor, ¿ya? Y para el número menor usamos esta fórmula, ¿no? Sería entonces, a ver, ¿cuánto vale ese? Esa es la suma que nos dio, porque nos dijeron que es 5.990, ¿no? Acá está el dato. El dato nos dio 5.990. Y el cociente, ya sabemos que era el 9, ¿no? Ahí está. Ahora, si como yo quiero la menor deuda, entonces, como yo quiero la menor deuda, quiero el menor número, entonces sería, arriba tenemos la suma que es 5.990 sobre cociente más 1, o sea, 9 más 1, ¿no? Listo, resolvemos y tendremos 5.990 sobre 10, ¿no? 9 más 1, 10. Dividimos, son los ceros nada más, ¿no? Y tendríamos 599. Esta es la menor deuda, 599. Pero que nos pedían calcular la suma de las cifras. ¿No? Luego tenemos la suma de las cifras, nos sumamos 5 y 9. Tendríamos 5 más 9 más 9, y esto nos da 23, ¿no? 23. Por lo tanto, clave va a ser clave la A. ¿Listo? Clave la A. Ahora vamos con la 7. En la 7 nos dice, a ver, la diferencia de dos cargamentos de trigo es 1500 kilos. Si uno de ellos tiene el triple de lo que tiene el otro, ¿no? Encuentra la suma de cifras del mayor cargamento. A ver, acá, en este caso nos da la diferencia, ¿no? Acá nos dice la diferencia de los cargamentos y dice uno de ellos tiene el triple del otro. Acá pasa lo mismo con, nos dice 7 veces más, 5 veces más, el triple es 3 veces más, ¿no? Entonces ese triple es el cociente. Entonces acá, a diferencia del ejercicio anterior, me dan diferencia y cociente, ya no me dan suma y cociente. Entonces, profesor, ¿qué hago acá? Acá aplicamos esta nueva fórmula. A ver, si quiero calcular el número menor, ¿ya? ¿A qué va a ser igual? A la diferencia, acá está la diferencia,
sobre el cociente menos 1. ¿No? El cociente menos 1. Ahora, si yo quiero calcular el número mayor, va a ser la diferencia por el cociente sobre el cociente menos 1, ¿no? La fórmula es parecida a la anterior fórmula, ¿no? Solo que acá ahora es menos, no es más. Listo, entonces acá nos piden calcular la suma de cifras del mayor cargamento, o sea, el número mayor, ¿no? Listo, a ver. De datos nos dan que la diferencia es 1500, ¿no? Entonces, D es 1500. Y que el cociente, como acá dice que es el triple, ya sabemos que es 3, ¿no? El cociente es 3. Entonces, yo quiero calcular el mayor. El número mayor sería entonces, multiplicamos 1500 por 3, ¿no? Porque es diferencia por el cociente, ahí está, 1500 por 3, sobre cociente menos 1. El cociente es 3, sería 3 menos 1. Listo. Entonces, acá multiplicamos, ¿no? 1500 por 3 me va a dar 4500. 3 menos 1 me da 2, ¿no? 4500 entre 2, esto me va a dar 2250. ¿Listo? 2250. Ya está. Ahora, nos pedían calcular la suma de las cifras, ¿no? Ah, ya. Entonces sumamos, ¿no? 2 más 5 más 2 más 0, ¿no? Sería entonces, a ver. Luego, la suma de cifras, sumamos estas cifras, ¿no? Sería 2 más 2 más 5 más 0, que esto nos da 9, ¿no? Entonces, por lo tanto, la suma de cifras es 9, clave la D de dedo, ¿no? Ahí está. Vamos con la 8. En la 8 nos dice: la diferencia de dos cantidades es 484. Nos da la diferencia. Y su cociente es 5. Descubre la suma de sus cifras de ambas cantidades. De la suma de ambas cantidades. O sea, tenemos que calcular los dos números, las dos cantidades, sumarlos y luego calcular la suma de esas cifras todavía. Ya, vamos paso a paso entonces. Ya, nos dan la diferencia, nos dan el cociente. Quiere decir que voy a aplicar estas fórmulas, ¿no? Listo, entonces, a ver. Entonces, la diferencia es 484, ¿no? Esta D es 484. El cociente es 5, entonces va a ser 5. Listo, ahora sí, vamos a calcular primero el número mayor, ¿ya? El número mayor. Sería entonces 484 por 5 entre 5 menos 1, ¿no? Recuerda la diferencia por el cociente, ¿no? Diferencia es 484 por el cociente que es 5. Dividido entre el cociente menos 1, ¿no? Ahí está. 484 por 5, esto me va a dar 2420. 5 menos 1, 4. 2420 entre 4 me va a dar 605, ¿no? Ahí está, 605. Este es el número mayor, ¿no? Ahora calculemos el número menor. Entonces usamos la primera fórmula, ¿no? Tenemos entonces la diferencia, que es 484 sobre cociente, que es 5 menos 1 nada más. Entonces tenemos 484 sobre 4, ¿no? Y esto nos da 121. 121, quiere decir que la diferencia es 121, ¿no? El número menor es 121. Listo, a ver, entonces, ahora sí, ya tengo el número mayor y el número menor. Me pide la suma de cifras de la suma de las cantidades. Entonces, luego voy a sumar esas cantidades, ¿no? Sería 605 más 121. Y esto nos va a dar 726. Listo, ya tengo la suma de esas cantidades. Ahora me falta la suma de sus cifras, ¿no? Finalmente, entonces, la cifra sería 7 más 2 más 6, ¿no? 7 más 2 más 6, que esto nos va a dar 15. 15, ¿no? Clave entonces la B de beso. Vamos con la 9 entonces. En la 9 nos dice: la diferencia de las edades de un padre y su hijo es 42 años. Si la edad del hijo es la tercera parte de la edad del padre, ¿qué edad tiene el hijo? A ver aquí, lo mismo, me dan la diferencia, ¿ya? ¿Qué más me dan? A ver, acá me dice ahora la tercera parte. Listo, me decían que era el triple, y ese triple se refería al cociente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando me dicen la tercera parte, la mitad, la cuarta parte? ¿Qué viene a ser? También viene a ser el cociente. ¿Ya? También viene a ser el cociente.
Entonces, acá me están dando la diferencia y el cociente, ¿no? Entonces voy a usar, recordando las fórmulas, ¿no? Si quiero un número menor, ahí está, y si quiero un número mayor, ahí está, ¿no? Ambas fórmulas, con la diferencia y el cociente. En este caso, la diferencia me dice que es 42, y como me dice que es la tercera parte, quiere decir que el cociente es 3, ¿no? El cociente es 3. Y nos piden calcular qué edad tiene el hijo. Se supone que el hijo es el menor, ¿no? Porque el padre es mayor que el hijo. Entonces vamos a usar la fórmula del número menor, nada más. Tendríamos entonces arriba el 42 sobre 3 menos 1, ¿no? Cociente menos 1. ¿Listo? Tenemos entonces 42 entre 2, que esto me da 21, ¿no? 21, que viene a ser la edad del hijo, ¿no? Clave la C. Así de fácil y de rápido. Vamos con la 10. Ahora acá nos dice, el producto de dos números es 432 y su cociente es 3. Haya el valor de ambas cantidades. A ver. Teníamos el caso en el que nos daban la suma y el cociente, y ya tenemos que formalizar. El caso en que nos da la diferencia y el cociente, que ya sabemos también qué fórmula usar, y ahora nos da el producto y el cociente. Entonces, ¿qué hago acá? Usamos ahora la siguiente fórmula. Si quiero calcular el número menor, ¿qué hacemos? La raíz cuadrada de la división del producto sobre el cociente. Nada más. La raíz cuadrada de la división del producto y el cociente. ¿Listo? Ahora, si quiero calcular el número mayor, la raíz cuadrada, pero ahora de la multiplicación o el producto, va a la redundancia del producto y del cociente. ¿Listo? Si quiero el número menor, la raíz cuadrada de la división. Si quiero el número mayor, raíz cuadrada del producto. Como me dice, calcula el valor de ambas cantidades, tenemos que usar las dos formas, ¿no? Listo, entonces a ver, como dato nos daban que el producto es 432, entonces P va a ser 432. Nos dice que el cociente es 3, entonces C es 3. Ahora sí, ya tengo los datos, ahora sí puedo aplicar la fórmula, ¿no? Entonces tenemos ahí, calculemos primero el número menor. Ya, el número menor ahora. Tenemos entonces el producto, o sea 432, lo vamos a dividir con el cociente que es 3. 432 entre 3. ¿Listo? Y esto nos va a dar 144. Entonces tenemos que la raíz cuadrada de 144. Y esto nos da 12, ¿no? 2. Listo, ahora calculamos el número mayor. El número mayor va a ser la raíz cuadrada, pero ahora del producto, ¿no? Serían 432 por 3. Multiplicamos y nos va a dar 1296. Y la raíz cuadrada de 1296 es 36. ¿Listo? 36. Entonces ya tengo ambas cantidades, ¿no? Y que voy a calcular el valor de ambas cantidades. Nos buscamos una clave, a ver, 36 y 12 sería entonces clave la C. C de casa. Continuamos a ver con la parte final ya del video con la pregunta 11. Nos dice, el producto de las edades de mi abuelo y yo resulta 1296. O sea, el producto es 1296. Si la edad de mi abuelo es 4 veces mi edad, ¿qué edad tiene mi abuelo? Entonces recuerdan, ¿no? Me decían que el número es X veces el otro número, es su cociente, ¿no? Acá me dice que es 4 veces la edad de mi abuelo es 4 veces la edad, o sea, el cociente. Tengo el producto y el cociente, ¿no? Ambos datos, ¿no? Producto y cociente. Entonces vamos a usar y hacemos fórmula, ¿no? Si quiero un número menor, la raíz cuadrada de la división, y si quiero un número mayor, raíz cuadrada del producto. En este caso, a ver, me pide la edad de mi abuelo. Obviamente mi abuelo es mayor, ¿no? Entonces vamos a multiplicar ambos números. Sería, a ver, primero P, que es el producto, ¿cuánto vale? 1296, ¿no? Ahí está. Y el cociente es 4, ¿no? Porque cuando dice que es 4 veces. Listo, ahí está. Ahora sí calculamos el número mayor. Listo, sería 1296 por 4, que esto nos da 5184. 5184.
Profe, la raíz cuadrada de 5184. 72. Que viene a ser la edad del abuelo, ¿no? Por lo tanto, clave, la D. Vamos con la última pregunta ya para terminar. La pregunta 12. Nos dice, el producto de la cantidad de dinero de los ahorros de dos niños es 8.748. Entonces, el producto de la cantidad de dinero de los ahorros de los niños. Entonces, nos da de dato que el producto es 8.748. Si uno de ellos tiene el triple que el otro, pero dicen que es el otro, tres veces, ¿no? Entonces, si es tres veces el otro, que ese 3 es el cociente, ¿no? ¿Qué cantidad de dinero tiene cada uno? Listo, me dan producto, me dan cociente, ¿no? P vale 8.748 y el cociente vale 3. ¿Listo? Nos piden calcular cantidad de dinero que tiene cada uno. Prácticamente usaremos las dos fórmulas. Primero calculemos el número menor. ¿Ya? El número menor sería entonces 8.748 entre 3, ¿no? Dividimos ambas cantidades y sacamos la raíz cuadrada. Entonces nos queda que raíz cuadrada de 2.916. Profe, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 2.916? Ese es 54. ¿Ya? 54. Ahora sí, calculamos el número mayor. ¿Qué va a pasar? Vamos a multiplicar, ¿no? 8.748 por 3. Cuando nos da 26.244. Un poco grande, pero así está planteado el ejercicio, ¿no? La raíz cuadrada de 26.244 nos va a dar 162. Listo, 162. Entonces yo tengo ambas cantidades, uno es 54 y otro es 162. Buscamos en las claves B. Gracias por llegar hasta el final del video. No se olviden comentar, darle like, compartir y suscribirse. Nos vemos. Dale like, Arquimática. Comenta, comenta, comenta.